de que Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y quien da testimonio de esto, el mismo Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pueden ocupar su lugar, mis amados hermanos, y vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado hace 8 días. No concluimos. Hoy vamos a terminar con este tema sobre el Espíritu Santo en la vida del creyente, y hoy vamos a hablar sobre el sello del Espíritu Santo. ¿Qué es ese sello? ¿Cuándo fuimos sellados con ese sello del Espíritu? Y por eso les voy a invitar a que busquen en sus Biblias, allá en Romanos capítulo 8, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Este pasaje, este capítulo de Romanos 8, en lo personal me gusta mucho. Lo leo y lo vuelvo a leer, y cada vez el Señor nos habla a través de su palabra, a través de su escritura. Y Romanos 8, en algunas versiones, como esta Reina Valera 1960, tiene como título Viviendo en el Espíritu. En el capítulo 7 habla sobre el pecado que mora en el hombre, cómo es esa lucha, esa batalla que está librando. Algunos dicen, es Pablo viviendo bajo la ley. No puede ser Pablo ya viviendo en el Espíritu, porque es una lucha muy fuerte. Y bueno, los estudiosos, los teólogos, los comentaristas están divididos en eso, de que si el capítulo 7 está hablando Pablo antes de Cristo, o está hablando Pablo aún ya después de Cristo. Lo que yo puedo decir es, yo no sé, Leo, pero yo me identifico con el capítulo 7 en el sentido de que estamos librando continuamente una lucha. Decía el apóstol Pablo, cuando quiero hacer lo bueno no lo hago, y ese mal que no quiero hacer, eso hago, y encuentro esta lucha en mí, en mis miembros. Y dice Pablo, ¿quién me va a librar de esta situación? Y ahí mismo dice Pablo, doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el único que puede librarnos de esa lucha, que el único que puede hacernos vencedores en esa lucha es Cristo. No en nuestras fuerzas, no en nuestra fuerza de voluntad, no en nuestro carácter, no en nuestras buenas intenciones, no, sino solamente por medio de Cristo, apoyándonos en Él. Sobre todo por medio de su Espíritu Santo. Pues bien, ahí en Romanos capítulo 8 vamos a leer del versículo 9. Bueno, voy a dar lectura. Romanos 8, 9 al 11 dice, mas vosotros no vivís. Voy a dar lecturas desde el inicio, ¿verdad? Del versículo 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí quiero detenerme un poquito. No dice me ha librado de la ley, porque la ley de Dios sigue vigente, no para justificación. Sin embargo, la ley ahí está recordándonos la voluntad de Dios, cómo Dios quiere que vivamos. Es verdad que en el Antiguo Testamento, y es verdad que en tiempo de Jesús, y todavía actualmente, hay quienes hacen depender su justificación, su salvación, de tratar de cumplir la ley, de tratar de guardar la ley, pensando que guardando la ley lo más que se pueda, guardando el día sábado lo más que se pueda, de esa manera van a justificarse delante de Dios, van a obtener salvación. Pero la misma Biblia dice que no es posible, por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero cuando dice que me ha librado de la ley del pecado, está diciendo que ahora, como Juan mismo dice más adelante, los cristianos ya no pecan. Dirá, entonces ya no tengo pecado. ¿Qué quiere decir Juan? Que ya el pecar, la vida de pecado ya no es lo normal en el cristiano.
ya no es su modus vivendi, cuando sí todavía pecamos, pero cuando pecamos nos duele, sufrimos, somos redarguidos por el mismo Espíritu Santo, de tal manera que no nos queda más que ir a Cristo y confesarle nuestro pecado, y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es una realidad, debe ser una realidad en tu vida. Entonces sigo leyendo Romanos capítulo 8, dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, porque era imposible para la ley, no en la ley, el problema no está en la ley, está en mí, dice Pablo, porque yo soy débil por el pecado, yo tengo tendencia a pecar, por eso la ley en mí no funciona, porque la ley que dice Pablo es santa, es justa, es buena, yo soy malo, yo soy pecador. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Sí, era necesario que Jesús tomase una naturaleza humana, tomase carne y sangre, para que en esa condición, en ese, diríamos nosotros, en ese plano, Él pudiera vencer al pecado, pudiera vencer a la muerte, pudiera vencer al enemigo, a Satanás mismo, quien tenía el dominio a causa del pecado y de la muerte. Pues Jesús venció al pecado y a la muerte, y también venció a aquel que tenía el control del pecado, a Satanás. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley, dice el versículo 4, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está la evidencia si ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Aquí está la evidencia si ahora somos hijos de Dios, de que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando habla de la carne, está hablando de todas aquellas cosas que están en contra de la voluntad de Dios, que están en contra de la ley de Dios. Todo aquello que ofende a Dios, dice Pablo, ya nosotros no debemos de estar haciendo aquello que ofende a Dios. Ya no debemos de estarle llevando la contra a Dios, sino ahora debemos de ser guiados por el Espíritu, conducidos por el Espíritu, viviendo en el Espíritu, conforme al Espíritu, dice ahí el versículo 4. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Recuerden, la paga del pecado es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí, hermano, está hablando del hombre natural, del hombre sin Cristo, del hombre y la mujer sin el Espíritu de Dios. Es un hombre, una mujer natural. En otra parte lo traduce como animal, en el sentido de que no es espiritual, contraponiendo lo espiritual con lo natural o lo animal. Dice, no quiere sujetarse a la ley de Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios, no puede. Alguien diría, aunque quisiera, no podría, pero el problema es que ni quiere ni puede. Por eso era necesario que Jesús viniese, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Si alguna no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este texto del versículo 11, hermanos, me gusta mucho para predicarlo en el domingo de resurrección. ¿Y saben por qué? Porque ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu te va a levantar a ti y a mí también de entre los muertos. ¿Por qué? Dice, porque ahora vive ya en nosotros. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. No ha habido otro ser humano aquí sobre la tierra, y conste que cuando digo ser humano, también estoy reconociendo la divinidad de Jesús al mismo tiempo. Pero Él era hombre. Y no ha habido ningún otro ser humano como Él aquí sobre la tierra. Él estaba lleno, llenísimo del Espíritu Santo. Juan también estuvo lleno del Espíritu Santo. Los discípulos también fueron llenos del Espíritu Santo. Pero en Jesús, en su cuerpo, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses, en Él habita corporalmente, y lo enfatizo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad, no una parte, no un porcentaje de la divinidad. En Él habita la plenitud de la deidad. En ti y en mí, Dios ha depositado su Espíritu. Y por medio de ese Espíritu nos ha adoptado como sus hijos, pero también nos ha sellado como su propiedad. Esto es bien importante, que Él nos ha sellado como su propiedad. Somos de Él. Y por eso Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Nos ha sellado con su Espíritu. Es como yo he dicho en otras, cuando alguien adopta a un hijo o una hija, ¿qué hace? Le pone su apellido, le da su apellido. Y lo hace que forme parte de su familia. Y lo trata como si fuese su hijo biológico. No hace distinción. Bueno, así debiera ser. No hacer ninguna distinción. ¿Por qué? Porque es su hijo, su hija. Ya lo adoptó, ya le puso su nombre. Es parte de la familia. Así también en el aspecto espiritual, en el ámbito espiritual. No importa tu trasfondo, no importa de dónde vienes, no importa cómo has vivido en el pasado. Desde el momento en que te arrepentiste, reconociste tus pecados, te arrepentiste y le pediste perdón a Dios, y le pediste que Él viniera a tu corazón, Él viniera a tu vida, en ese momento Él vino, de veras, y Él te adoptó como su hijo, como su hija. ¿Y cómo lo hizo? Poniendo su Espíritu Santo en ti. Ahora eres templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis acaso, hermano, hermana, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que Él ahora mora en ti. Y que en ese momento en que Él vino a ti, te selló. Dios te selló por medio de tu Espíritu Santo. En Apocalipsis habla de 144,000 sellados. Y se preguntan, ¿y cuál será ese sello? ¿Será una cruz? ¿Será un triángulo? ¿Será un círculo? ¿Será un ojo? ¿Será es como un 8? Es el símbolo de lo infinito ahorita, ¿no? ¿Saben qué es? Ese sello es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Te ha sellado. Ahora eres de Él, perteneces a Él. Él te compró y ahora, yo siempre he dicho, como cristianos le pertenecemos doblemente. O sea, por derecho doblemente. ¿Por qué? Porque Él nos creó y además nos redimió. Amén. Así es que para donde te hagas, mi hermano, mi hermana, para donde te hagas, Dios tiene todo el derecho sobre ti. Tú eres de Él. Y bendito sea el Señor que somos de Él.
Porque ¿quién es el que sale más beneficiado? Pues tú, yo, ¿verdad? Somos los más beneficiados. Entonces, en el versículo 23 de Romanos 8 dice, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, o sea, no solo la creación, no solo la naturaleza, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí cuando habla de esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, se está refiriendo al sentido escatológico, o sea, al final, en la consumación plena de nuestra redención. No cabe duda que ya somos salvos, no cabe duda que ya somos redimidos, no cabe duda que ya hemos sido adoptados como hijos de Dios, porque si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, somos hijos de Dios. Si tenemos el Espíritu de Cristo, somos de Cristo, Cristo está en nosotros. Eso lo dice el Espíritu. Pero aquí está hablando de adopción y de redención en el sentido de la consumación. Mientras estamos en este cuerpo, como dice en el capítulo 7, estamos en lucha, estamos luchando todavía. Y a veces el pecado nos gana, nos domina. Tenemos que reconocerlo, tenemos que admitirlo. Pero llegará el día, hermano, hermana, en que ya nosotros dejaremos este cuerpo corruptible, este cuerpo débil, este cuerpo inclinado al pecado, y mientras no venga el Señor Jesús, este cuerpo se va a quedar aquí y se va a deshacer. Pero cuando el Señor venga, nuestros cuerpos serán transformados, serán glorificados, serán levantados. Y los creyentes que todavía vivan, esto ya también lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Los creyentes que todavía vivan cuando el Señor venga, sus cuerpos corruptibles, sus cuerpos discapacitados o sus cuerpos débiles serán transformados, dicen, un abrir y un cerrar de ojos a la final trompeta cuando el Señor venga. Y así los resucitados, los muertos en Cristo que sean resucitados, y los creyentes que vivan y que sean transformados, nos uniremos para recibir al Señor. Algunos dicen que será algo secreto. Yo creo que será algo que todo ojo lo verá cuando el Señor venga. Pero va a ser un tiempo maravilloso, glorioso. Nuestra redención será consumada. Ya no habrá nada ni nadie que nos podrá apartar. Ya no separar, apartar. Ni tantito de Cristo. Esa es la consumación plena de nuestra redención. Y sobre todo cuando hemos visto en Apocalipsis, el anticristo, el falso profeta, van a ser quitados de la escena y van a ser arrojados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Satanás mismo será arrojado al lago de fuego y azufre, y todos los demás impíos, los que no creyeron en Cristo, que no recibieron a Cristo, también serán arrojados al lago de fuego y azufre, y ahí permanecerán por los siglos de los siglos. Mientras que los creyentes, los salvos, el Señor les dirá: venid benditos de mi Padre. Vean la contraparte: venid benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces y a los otros le va a decir: apártense de mí, malditos, no los conozco, al fuego eterno. Por eso aquí está diciendo el apóstol Pablo que estamos esperando esa plena redención. También vamos a buscar en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice así: pero el fundamento de Dios está firme,
teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento ya está puesto, está firme. La obra de redención es completa. Jesús llevó a cabo su obra de manera completa, no a medias. No hizo una parte y le dijo, bueno, yo ya hice la mayor parte, ahora te toca a ti. Qué triste, hermanos, que hay religiones que enseñan que Dios ya hizo la mejor parte, ya hizo lo más difícil, ahora lo que te toca a ti. Y les dicen, pues tienes que hacer buenas obras. Sí, está bien que tengas fe, pero también tienes que hacer buenas obras, porque tú crees que así nomás de fácil decir yo creo y ya. No, tienes que echarle ganas, tienes que esforzarte. Y no creas, a lo mejor hay el riesgo de que ya te falte poquito, y si te descuidas, pues ya no lo hiciste. Sí, así enseña. Pero hermanos, ¿qué dice la Escritura? ¿La salvación es por obras? No por obras. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. La misma fe no es un mérito de ustedes. Ni siquiera pueden presumir y decir, ay, yo tengo mucha fe. Porque la fe es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Todo proviene de Dios, es por gracia solamente. Pero aquí está diciendo, hermanos, que el fundamento, dice, de Dios ya está firme, está puesto. Y para asegurar que no falle, que Dios nos ha sellado, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él nos ha sellado y Él sabe quiénes son de Él. Es más, Él ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y en su tiempo, en su momento, Él nos llamó. También ya lo he mencionado yo en otras ocasiones, con un llamamiento eficaz, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo obrando en nosotros, quitando ese corazón de piedra, ese corazón duro, y poniendo en nosotros un corazón de carne sensible a su voz, sensible a su palabra. Ese Espíritu obrando en nosotros, haciéndonos nacer de nuevo. Sin nuevo nacimiento no hay conversión. Sin nuevo nacimiento no hay respuesta. La Biblia dice, hermanos, que el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está muerto en sus delitos y pecados. No quiere nada con Dios. Y aunque quisiera, no puede. Pero como dije hace un rato, dice la Escritura, que ni quiere ni puede. Entonces el único que hace posible es Dios mismo, hermanos. Es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos da vida, es Dios quien nos levanta. Y Él nos dio, como dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, claro que sí, amén. Entonces es el Espíritu de vida quien nos da vida, y podemos entonces responder a la voz de Dios, al llamado de Dios. Podemos creer. Conoce el Señor a los que son suyos. Ahí sí ya entra nuestra responsabilidad, ahí sí ya entra nuestro deber, pero no para complementar la obra de Dios, no para complementar la obra de redención, sino para demostrar como evidencia, como testimonio de que somos salvos, de que somos redimidos. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese de iniquidad, deje el pecado, demuestre que de veras es un hijo de Dios, que es una hija de Dios. ¿Cómo? Viviendo conforme a la voluntad de su Padre. Jesús le dijo a los escribas y fariseos, a los principales sacerdotes, que lo acusaban, que incluso querían matarlo, les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. Es más, hacen los deseos de vuestro padre.
la voluntad de vuestro Padre. Él ha sido homicida desde el principio. Y si por eso ustedes quieren matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Así de duro les habló el Señor Jesús. Nosotros no nos atrevemos a hablarle hacia la gente, porque quién sabe cómo nos vayan a reaccionar, ¿verdad? Y aparte de eso no tenemos la misma autoridad que Jesús tenía. Sin embargo, la Escritura, ella sí tiene autoridad y ella sí dice eso. Si de veras eres un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces ya, renuncia al pecado, apártate del pecado. Da evidencia, demuestra que eres una hija de Dios. Como dicen por ahí, debes parecerte a tu padre. Que como padres a veces no sabemos si los hijos sea igual, pero cuando al hijo le dicen, ¿cómo te pareces a tu papá? Y el papá dice, ¿cómo que se levanta el cuello? No, ese es mi hijo. ¿Cómo te pareces a tu mamá? Esa es mi hija. ¿Quién sabe cómo se siente el hijo, la hija? Pero hermanos, cuando alguien da testimonio de que de veras tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, ¿se imagina cómo se siente nuestro Padre Celestial? Este es mi hijo, esta es mi hija. En ella me complazco, en él me complazco. Tenemos que parecernos a nuestro Padre. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuándo fuimos sellados, hermanos? Cuando creímos. En Efesios, vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13 dice, en él también, hablando de Cristo, porque está hablando de Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oigan bien, voy a leer otra vez en Cristo, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, creído al evangelio, pero creído en Cristo, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuándo fuimos sellados entonces, mi hermano, mi hermana? Cuando creímos, en el momento en que creímos. Ni siquiera cuando fuiste bautizado o bautizada. Porque muchos creen que es hasta que te bautizas. Antes, sí, es como si fueses un prospecto para ser hija de Dios. Un prospecto para ser hijo de Dios. Pero mientras no des el paso de fe, mientras no te bautices, todavía estás en ese proceso. Eso no lo dice la Escritura. Al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y aquí, cuando fuimos sellados, cuando creímos en el Evangelio, al Evangelio, cuando creímos en Cristo, fuimos sellados. Dice ahí, con el Espíritu Santo de la promesa, esa promesa que Dios había dado a través de sus profetas, por medio de Ezequiel, por medio de Jeremías. Dice, voy a poner mi espíritu en ellos, voy a derramar aguas limpias sobre ellos, derramaré mi espíritu sobre ellos, dice Joel, sobre vuestros jóvenes y sobre vuestras doncellas, sobre vuestros ancianos y sobre vuestros niños. Ese día se cumplió en Pentecostés, de lo que se le llama de una manera escatológica. Un cumplimiento, hace 8 días yo lo mencioné esto, un solo cumplimiento que no se repite. Sin embargo, Dios, hermanos, está dando su espíritu a todo aquel que cree. Y la Escritura nos
insta a que seamos llenos del Espíritu Santo cada día. Eso es otra cosa. Ser llenos es algo que debe ser constante, continuo. Pero la venida del Espíritu Santo es una sola vez sobre la iglesia, una sola vez sobre tu vida. Que a veces a causa de tu pecado, de tu desobediencia, de tu rebeldía, contristas al Espíritu Santo. Eso es cierto. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. No entristezcas al Espíritu Santo. No pleites contra el Espíritu Santo. Podemos hacerlo, sí. Y cuando eso pasa, hermanos, perdemos el gozo de la vida cristiana. Perdemos el gozo de la comunión con Dios. Lo experimentó David ahí en el Salmo 51. Él sabía cuánto había pecado, él sabía cuánto había ofendido a Dios. Y aún así le dice a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que con todo y lo mal que había actuado, aún así Dios no le había retirado su Espíritu Santo. Y eso pasa también contigo, hermano. No importa a veces cuánto peques, no importa cuánto tiempo te alejes de Dios, ahí está su Espíritu en ti. Si ya de verdad una vez tú le recibiste y creíste en Él. Eres como aquel hijo pródigo, aquella hija pródiga que se va de la casa del padre. Pero el padre siempre está esperando a que vuelva. Como aquella oveja perdida. El padre está esperando. Jesús viene y te busca. Él viene y te busca. A donde quiera que estés, Él viene y te busca. Y Él quiere que te vuelvas a Él. Entonces, esto también echa por tierra la idea que otros enseñan, de que si te portas bien, si ayunas, si oras, el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu Santo. Pero si pecas, si te portas mal, te deja el Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo fuera un premio a tu buena conducta, a tu buen comportamiento. Y si te portas mal, te lo quita. Como a veces hay padres que no, si te portas bien, te doy este juguetito, pero nomás te portas más y te lo quito. O como el niño caprichudo, ¿verdad? Que trae su pelota para jugar, ¿verdad? Y mientras esté ganando y mientras le den por su lado, feliz, pero nomás ya no gana y se enoja y recoge su pelotita y se la lleva. ¿Creen que así es Dios? ¿Te portas bien? Ahí está mi espíritu. ¿Te portas mal? Te lo quito. ¿Qué te parece? No es así, hermano. Hemos sido sellados, como otra vez voy a leer. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es el anticipo, hermanos. Cuando alguien contrae nupcias, entrega unas moneditas. Lo malo es que son falsas, se ven muy brillantes, pero en fin, ¿verdad? Lo que representa es lo que cuenta, alguien diría, ¿verdad? Y les llaman arras. ¿Qué son las arras? Es el anticipo, está diciendo, mira, todos mis bienes son tuyos. Yo mismo soy tuyo. Aquí está la evidencia, esta es la prueba. Cuando la Biblia habla aquí de arras del Espíritu, Dios nos da su Espíritu como el anticipo. Está el adelanto. Todavía Dios tiene más cosas para nosotros. Pero para que podamos tomar posesión de esas cosas que Él todavía tiene para nosotros en esta vida y sobre todo en la vida eterna, para eso nos dio su Espíritu, para asegurar que no nos perdamos, para asegurar que no nos desviemos, para asegurar que perseveremos hasta el final. Porque el que perseverara hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Y cómo garantizamos? ¿Quién te garantiza que vas a perseverar hasta el final?
Dios mismo. ¿Y cómo lo hace? Dándote su espíritu, que es las arras de nuestra herencia, el anticipo de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida. Eso que Dios te ha prometido. Como dice en Efesios capítulo 1, dice que hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Sí, hermanos. Cristo obtuvo para nosotros la salvación, vida eterna, paz, justificación. Pero todavía hay muchas cosas que Dios tiene reservado, que Cristo compró para ti. Pero lo que tú tienes que hacer es confiar. Buscar continuamente el rostro de Dios. Buscar eso. Porque lo que pasa, hermanos, es que a veces pasa que solamente cuando necesitamos de alguien le buscamos. Conozco a alguien que cuando necesita algo de mí me dice, no es de aquí de la congregación, es más, no es cristiano ni cristiana. Me dice, pastor, ¿cómo ha estado? Qué gusto de verle. Así bien, algo quiere. Y sí, Una tacita de café. Cuando no necesita nada, la saludo, ni me contesta el saludo. Y esto, hermanos, pasa también en la vida espiritual, tristemente. Cuando estamos bien, cuando no estamos de Dios, ni leemos la Biblia, ni oramos, ni cantamos, ni vamos a la iglesia. Pero cuando pasa algo, cuando nos enfermamos, cuando tenemos algún accidente, cuando se nos diagnostica una enfermedad grave, cuando sentimos que alguien de nuestra familia está en peligro, entonces sí, ¿verdad? Señor, y bueno, Dios dice, clama a mí y te responderé. Sí, es cierto, Dios lo dice. Pero no solamente le busques cuando necesitas. A Dios solamente lo ven como el médico de urgencias. A Dios hay que verlo como el Padre, como el amigo, pero sobre todo como el Señor de señores, el Rey de reyes. Ponerte a su disposición. Él no está a tu disposición. El hombre ha cambiado, hermanos, los papeles. Creen que Dios está a su disposición. Y creen que, no, pues Dios dice que le clame a Él, no, pues Dios dice que su oído va a estar abierto, ¿verdad? Que sus ojos van a estar atentos. Entonces, sí, es cierto. Precisamente porque sus ojos están abiertos siempre, acércate a Él. Aunque no necesites nada, acércate a Él a darle gracias. Porque sus ojos están abiertos, Él te está viendo. Él siempre, su oído está atento, Él va a escuchar tu gratitud, tu alabanza. No solamente veas a Dios como el médico de urgencias o de emergencias. Velo como tu Señor, como tu Dios, quien merece tu reconocimiento, quien merece tu adoración. ¿Para qué fuimos sellados, hermanos? Para asegurar nuestra relación con Dios. Rápidamente voy a leer algunos pasajes como Romanos 8, otra vez vuelvo a Romanos capítulo 8. Ahora del versículo 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Cuál es ese espíritu de adopción? El Espíritu Santo, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Alguien podrá decir, ¿tampoco crees que eres hija de Dios? ¿Tampoco crees que eres hijo?
Eso crees tú. ¿Quién te terapeó? Es decir, a mí nadie me ha terapiado. Yo recuerdo que a mi mamá le decían, no, ahí nomás les van a lavar el cerebro, decían, ahí en su iglesia, allá en su templo, no les van a lavar el cerebro. Dice mi mamá, pues no solamente me lavan el cerebro, también me lavan el corazón. Y quien lava mi corazón es Cristo. Dice, sí, yo voy porque ahí me lavan, no solamente el cerebro, el corazón también, me limpian mi corazón también. No solamente, a nosotros nadie nos terapea, hermanos. A nosotros el Señor nos habla y nos convence por medio de su palabra. Él conquista nuestro corazón. Como dice aquí, ¿verdad? Entonces, volviendo a Romanos 8, dice el 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en esclavitud, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre, Papito. Esa confianza que nos da es el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, entonces aquí está diciéndonos que no siempre la vida va a ser color de rosa, aún como cristianos. Algunos se han decepcionado porque les dijeron, no, creen en el Señor, hazte cristiano y mira, todo va a ser color de rosa, todo va a ir como sobre ruedas. Tu matrimonio se va a restablecer, ¿verdad? Tus hijos te van a buscar, tus deudas se van a pagar, etcétera, etcétera. Que Dios pueda hacerlo, sí, pero a su tiempo. Yo he escuchado testimonios, ¿verdad?, de personas que sí han experimentado esto. Pero el problema es cuando esto se vuelve como el principal objetivo, cuando se promociona una religión en esos términos, diciéndole, no, todos tus problemas se van a acabar, tus enfermedades van a desaparecer, tus deudas van a terminar. Cree en Cristo, recibe a Cristo. Y la persona dice, no, pues sí, ¿verdad? Eso me conviene, sí, no. Lo primero que uno tiene que anunciar y denunciar y proclamar es que el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la realidad. Por más que tengas dinero, por más que tengas carros, tengas casas, por más que tengas lujos, si no te arrepientes de tus pecados, si no confías tus pecados delante de Dios, delante de Cristo, vas a morir y nada de eso te vas a llevar. Nada, absolutamente de eso. Y sí, por otro lado, te espera una eternidad en el infierno. Dice, que eso del infierno es un invento de los cristianos para atemorizar a la gente. No es cierto, no existe. El infierno y la gloria está aquí es donde. Pero ¿qué dice la Escritura? Jesús dice claramente que sí existe. Por eso dice, ponte de acuerdo con tu adversario en el camino, en el trayecto. Pues hermanos, quiero terminar por ahora la exposición, y dentro de 8 días dirán que nomás estoy dándole largas, pero dentro de 8 días vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Sí, ya dejamos claro, ¿verdad?, que hemos sido objeto del Espíritu Santo en nuestra vida, que Dios envió su Espíritu, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, todo ello, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que debemos de andar conforme al Espíritu. Pero es importante recalcar que la Escritura también nos llama
a que seamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice sed llenos, está indicando una acción continua, constante. Esa es la voluntad de Dios. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre ese aspecto.